Detrás de muchas canciones que marcaron el reggaetón urbano, hay un nombre que pocos conocen, un hombre cuya pluma fue fundamental para grandes éxitos, un compositor que vivía entre el ritmo y la calle y cuyo final fue tan brutal como las historias que contaba en sus letras. Esta es la historia de Lele, el arma secreta, el alma y la mente detrás de una era urbana, pero también una historia de ambición, traición y muerte. Víctor Alexis Rivera Santiago nació el 17 de septiembre de 1986 en Carolina, Puerto Rico. Desde muy joven sentí una conexión con las palabras y el ritmo, conocido luego como Lele, el arma secreta. Encontró a los 17 años su verdadera pasión, escribir letras de reggaetón y rap que hablaran de la vida real, de la calle y de lo que muchos vivían pero pocos podían contar. Aunque fue cantante y compositor, también intentó brillar como artista con su dúo Endo y Lele, las armas secretas. Su fama se cimentó grande detrás de escena. Lele comenzó a trabajar en Gold Star Music, el sello de Héctor el Father, donde se convirtió en uno de los principales compositores de letras para reggaetoneros urbanos. Durante esos años escribió cientos de letras que terminaron en canciones de algunos de los artistas más escuchados del género, aunque muchas veces no se le acreditaba. O sea, tú puedes escuchar una canción de tu artista favorito, pero realmente no la escribió tu artista favorito, sino que la pudo escribir Lele. Se dice que la escribió a Héctor el Father, Cosculluela, Yomo, Polaco, Daddy Yankee, Don Omar y otros artistas urbanos del momento. Lele fue clave principalmente en temas que hablaran de la realidad en la calle, la lealtad, el peligro y la identidad urbana, letras que conectaban con quienes vivían realmente ese tipo de vida. Te voy a dar una información supremamente importante, así que presta mucha atención. El 99.9999% de las personas que ven mis videos no están suscritas, así que yo te voy a dar 4 segundos a ti para que te suscribas. ¿Ya te suscribiste? Te iba a dar con este guante, pero como ya te suscribiste ya no te voy a dar, te salvaste. Así que vamos a darle que este video está muy bellaco. Muchos conocen el nombre de Lele, pero pocas personas saben que su pluma estuvo detrás de los himnos que definieron la época dorada de compañías como Full Records y Rottweiler. Lele no solamente era un rapero de chanteo agresivo, era un arquitecto de éxitos. Se dice que gran parte de la estructura y de letras de temas icónicos que pegaron figuras como Cosculluela tuvieron la mano de Lele. Canciones que hoy son clásicos del reggaetón y del trap latino llevan su ADN rítmico, aunque en los créditos su nombre no solía quedar, relegando el anonimato o menciones rápidas. Él era el arma secreta, porque literalmente era el motor lírico que funcionaba detrás de las cámaras, puliendo rimas que otros convertían en millones. Llegamos a los éxitos, vamos a hablar de los éxitos de Lele, vamos a hablar de los éxitos donde los artistas lo reconocieron como compositor, donde no lo reconocieron, de sus propios éxitos que él se hizo. Aclaro que la industria del reggaetón de esa época no siempre acreditaba formalmente a los compositores, pero hay consenso en fuentes especializadas y registros de fans sobre cuáles temas y a cuáles artistas se asociaban con Lele, el arma secreta. Bueno, vamos a hablar dónde fue mencionado. Este bloque son temas o roles donde hay evidencia directa o fuerte atribución pública de su participación, ya sean entrevistas, menciones o comunidad urbana, o por el hecho de que su nombre sea asociado directamente al tema. O Me Pagas, Endo y Lele. Esta canción fue una tiradera dirigida a Héctor el Father por no pagarle por las letras que le había escrito. Es uno de los momentos más claros donde Lele quedó directamente nombrado y reconocido por su rol creativo en una producción vocal. No solamente fue una canción, fue una queja pública y un reclamo de derechos laborales en la música urbana. Mostró su lucha como compositor, y es que me parece muy mal. Lele le compuso más de 30 canciones a Héctor el Father, donde de esas 30 no le pagó ninguna, y yo me imagino que de esas 30 muchos se fueron palos. Y es que los artistas son muy egoístas. Si alguien te está haciendo el trabajo, te está componiendo y te pueden hacer el beat, te hace un tema exitoso, ¿por qué no le das un pequeño porcentaje pequeñito? Muy egoísta. Si eres artista, deja el egoísmo. Esos son los temas de artistas grandes del reggaetón, de los que se sabe que Lele aportó letras o versos, pero no aparecen en los créditos oficiales. Aún así, su contribución creativa fue fundamental. Vamos para la calle de Héctor el Father. Es uno de los temas más maleantosos de Héctor el Father y es un clásico, y fue escrito, pues tuvo aportes de Lele, si no fue que lo escribió todo. Tú eres el rey, Héctor el Father, uno de los temas más representativos del
estilo crudo de Héctor el Father de los años 2000. Lean Bad, Tiradera pa' Voltio y Wisin de Héctor el Father también fue escrita por Lele o tuvo una contribución. De Cosculluela, uno de los temas que ayudó a consolidar el sonido más duro y agresivo del género urbano, mezclando reggaetón con elementos de trap callejero. Se le atribuyó en la escritura letras usadas en temas que ayudó a definir ese estilo más agresivo dentro del género. Además de esos temas, se sabe que escribió letras o filas para artistas como Yomo, Polaco, Don Omar, Daddy Yankee, Farruko, Joel y Randy, Yaga, Mai, aunque los detalles precisos de cada canción no están documentados públicamente. Entonces no los podemos mencionar porque no se sabe. Éxitos propios de Lele, Corazón Vacío. Representaba su capacidad de combinar letras desde sentimiento callejero con un tono emocional, una mezcla que lo hizo destacar tanto dentro como fuera de la escena underground. Baja pa' acá, John Jay y Delurious. Fue un tema muy sonado en circuito urbano, mixtapes y mostrando la energía y fluidez de Lele con ritmos intensos. Entren pa' acá y case. Himno de barrio que resonó entre fans de reggaetón crudo con letras de posición y desafío. La calle es muerte, uno de los temas más recordados por representar la realidad dura y la filosofía de vida callejera que él mismo vivía y relataba. Perdón, papá. Muestra el lado más personal humano de Lele, hablando de relaciones, errores de la calle. Uy, ¿qué pasará? Otro clásico underground que demuestra su lírica intensa, estilo narrativo propio. Pero si él tenía un talento increíble para componer, todo lo que escribía lo convertía en oro. Si estuviera vivo actualmente, yo creo que sería, mejor dicho, millonario y hubiera hecho, mejor dicho, muchos éxitos que nos estuviera felices actualmente. Pero entonces vamos a hablar por qué lo asesinaron, si tenía un talento impresionante. Vamos a ver los antecedentes y después las consecuencias de eso que sucedió tan trágico. El talento de Lele, el arma secreta, venía acompañado de un temperamento intenso y una vida profundamente ligada a la calle. Su realidad nunca estuvo separada de lo que cantaba o escribía, y aunque no hay registros oficiales de cada episodio, era sabido entre colegas y personas de la escena urbana que su personalidad era impredecible y siempre marcada por la rudeza del entorno en el que creció. Trabajar con Lele no siempre era fácil. Algunos recuerdos de la época lo describen como alguien que llevaba la mentalidad de la calle hasta dentro del estudio, dejando claro que su respeto no se ganaba solo con una buena letra, sino con la fuerza con la que vivía su música. Esa intensidad también se reflejaba en la manera de cómo defendía sus ideas y su trabajo. Hay una anécdota de muchos artistas que dicen, y hay fotos inclusive, donde él llegó a un estudio para que sintieran la presión los que estaban ahí, el artista, los productores, y fijar su respeto. Esto es supuestamente, ¿no? O sea, no es confirmado, no hay evidencia, sino que es una anécdota que hay por ahí rondando en el género urbano. Lele no tenía miedo de confrontar directamente cuando se sentía que no le estaban dando su lugar. Quizás por eso creó la canción O Me Pagas, una tiradera hacia Héctor el Father, que ya la mencionamos hace ratico, para reclamar las regalías por más de 40 canciones que había escrito para él. En ese momento dejó claro que Lele prefería la confrontación directa antes que la diplomacia tradicional entre artistas. Llegamos a ese 1 de julio del 2010 en Trujillo, Puerto Rico. Yo me hago la pregunta ¿por qué lo mataron? Y se las voy a responder a ustedes. Según documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un líder de la organización narcotraficante, la ONU, fue quien ordenó la ejecución de Lele. De acuerdo con esas investigaciones, él habría estado involucrado con esa organización y fue asesinado después de conflictos internos relacionados con drogas y disputas en el bajo mundo. Eso transformó su final en un desenlace ejecutado, no en un accidente. Es que, o sea, yo digo, un artista con tanto talento, ¿por qué tiene la necesidad de meterse en ese tipo de cosas? Si él no se hubiera metido en ese tipo de cosas, tuviera una carrera por delante y, mejor dicho, en ese momento estuviera en la cima. Pero bueno, y yo creo que eran cosas muy graves. Si se metió en la ONU fue porque estaba metido realmente en cosas muy graves y peligrosas, que eran peligrosas para la sociedad, que tomaron la decisión no de llevarlo a la cárcel, sino que de ejecutarlo.
Esto me imagino que era muy intenso, pero no podemos tocar esos temas porque pues ya son muy delicados. ¿Cómo sería la industria si Lele estuviera vivo actualmente? Lele era un adelantado a su tiempo. Muchos piensan que si no hubiera muerto en el 2010, su influencia habría cambiado la industria urbana actual. Por ejemplo, su estilo lírico ya mostraba muchos elementos que más adelante dominaron el trap y el género urbano callejero. Quizás habría sido un puente entre el reggaetón tradicional y el trap urbano que hoy domina las listas. También es posible que Lele hubiera ayudado a visualizar a muchos compositores fantasmas que trabajan detrás de los éxitos sin recibir créditos. La historia de Lele, el arma secreta, es un recordatorio duro de que el talento por sí solo no es suficiente, sino hay paz interior y seguridad en el camino. Puedes tener la pluma más brillante del mundo, escribir éxitos que millones canten, pero separar el arte de la violencia es la clave para la leyenda eterna. La calle no tiene amigos y aunque te dé material para tus letras, si termina siendo tu realidad, puedes reclamarlo todo. Vivo la vida solo, bien aborrecido, bien aborrecido. Hoy más borresco, me desahogo en este tema, pay. La calle quema, y más si te busca un problema. Déjese falso, en la calle habla. La calle dice que ni a la gata le da tabla, bla, bla.